Bueno, y a pocos días de las primarias legales que van a definir los candidatos de Chile Vamos y Apruebo Dignidad, vamos a conversar con dos miembros de los comandos de los precandidatos, desde el comando Gabriel Boric, Antonia Orellana. Muchísimas gracias, Antonia, por acompañarnos. Hola, Mónica. Hola, Pedro. Y, por supuesto, desde el comando de Sebastián Sichel, Pedro Brown, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, Antonia. A ver, lo primero que quiero hacer es una pregunta cruzada. Me gustaría que cada uno, porque siempre si les pregunto a cada uno de ustedes, su candidato va a ganar. Entonces quiero preguntarle a Antonia, ¿quién cree que va a ganar y con alguna estimación de en qué orden van a quedar los cuatro candidatos de la primaria de Chile Vamos? Está difícil. Vamos a decir que la derecha no es mi especialidad, pero yo creo que va a ganar Lavín. ¿Peleado con alguien o no? Claro, yo estoy pensando en las encuestas nomás, sí, no es mi deseo personal. No pero, deseos. Yo creo que va a ganar Lavín y que luego le debiera seguir a quien representa a Pedro Sichel, porque digamos tomando en cuenta las bases de financiamiento que han tenido, la exposición, y bueno, que el diputado Desbordes perdió el apoyo de su partido, así que yo creo que va a ir por ahí. Ya. ¿Y el último va a ser Desbordes o Briones? Uy, ahí sí que está difícil, no sé. Ya. Ahora, Pedro Brown. Mira, solo por un tema de conexión con la realidad, digamos, en su discurso, yo diría que es probable que Briones sea el último, pero también estas primarias son primarias de adherentes. Sí, pues. Entonces, en todo caso, toda la lista, el orden, digamos, depende de cuánta gente convoquen. Y al revés, Pedro Brown, ¿quién cree que va a ganar las primarias del otro lado? A ver, las cifras, si uno observa los números y las encuestas, indican que ha mantenido una cierta tendencia en el primer lugar Daniel Jadwe, pero es una tendencia que es plana o a la baja, digamos, y se ve una candidatura de Gabriel Boric que ha irrumpido con mucha fuerza, así que yo no sé si le alcanza el tiempo, porque aquí no es lo que uno quisiera, sino lo que uno ve en los números, pero creo que va a estar bastante más estrecha de lo que se predijo al principio de la campaña y lo que muchos dicen. Yo creo que la candidatura de Gabriel Boric ha tomado una curva ascendente de adhesión bastante importante. Creo que las últimas actuaciones de la última semana de Daniel Jadwe no han sido positivas, por lo tanto yo creo que va a ser muy estrecha. Y ya me gustaría que gane Gabriel, por un tema de sintonía que tengo con él, de que nos conocimos en el Congreso y compartimos bancada por un tiempo en la bancada independiente. Antonia, ¿tienen la percepción de que la campaña ha estrechado las distancias con Daniel Jadwe, pero les va a alcanzar? Muchos sostienen que no les va a alcanzar para ganar a Gabriel Boric. ¿Qué creen? Yo creo que de partida nosotros partimos desde el comando de Gabriel con una campaña que partió mucho más tarde, ¿cierto? Daniel Jadwe es candidato desde hace bastante más tiempo y además siempre sonó como presidenciable. Desde el Partido Comunista nosotros tuvimos una campaña más corta, pero sin duda que ha tenido mucha épica. O sea, nos dijeron en algún momento que nos fuéramos para casa y que no íbamos a reunir las firmas para lograr que Gabriel fuera candidato y la sobrepasamos. Y hasta el día de hoy hay personas que están intentando decir que esto es como una competencia de quién es más de izquierda, y ante eso nosotros respondemos sobre todo que esta campaña de Apruebo Dignidad es la campaña de la que probablemente va a salir el próximo presidente de Chile, y por lo tanto tenemos que estar constantemente hablando por fuera de nuestros propios límites. Ya, pero la pregunta es, ¿les alcanzará el tiempo? Porque se supone que el PC tiene una estructura territorial más importante que el Frente Amplio y que al Frente Amplio le ha costado movilizar, entre otros, a Revolución Democrática, pero en general al Frente Amplio, que le ha costado movilizar a los sectores populares y que en eso el Partido Comunista es más fuerte. Es muy clave cuántas personas... O sea, a ver, coincides con el diagnóstico y agregándole lo siguiente, muchos dicen... A mayor cantidad de gente que vote, mejor para Gabriel Boric. Si vota menos gente, es mejor para Daniel Jadwe. ¿Qué opinas? Yo creo que eso, digamos, se funda en la idea de la disciplina del Partido Comunista. Pero discrepo en eso de que el Frente Amplio sería algo más homogéneo, territorial o socialmente. De hecho, las elecciones recientes de las alcaldías y de nuestros convencionales constituyentes que están distribuidos por todo el país
muestran que el Frente Amplio sí tiene una diversidad importante. Y eso se ha demostrado sobre todo en terreno. ¿Cierto? Como Gabriel ha recorrido todo el país, literalmente, ¿cierto? Desde abajo hacia arriba, buscando conectar con todas esas bases frente amplistas y sobre todo de independientes, pero que están movilizados por los cambios, como por ejemplo en Caimanes. A ver, quiero preguntarle a Pedro Brown ahora, ¿por qué tienen esperanzas de que gane Sichel? Las encuestas dicen otra cosa y si es que nos guiamos por la encuesta y si es que las encuestas en verdad aciertan, porque ya hemos visto tantos errores en las encuestas también que por eso lo digo con beneficio inventario, pero es el único termómetro que tenemos. ¿Por qué cree que debiera ganar Sichel? Bueno, la última encuesta publicada oficialmente, que fue la encuesta Criteria, que fue una de las encuestas que tuvo buen resultado en la elección presidencial anterior, fue la que acertó en el resultado de primera vuelta y segunda vuelta, pone a Sebastián Sichel por sobre Joaquín Lavín. Sí, una de varias encuestas, digamos. Sí, no, pero él es la última y en la CADEM estaba bastante cerca, ya bastante estrecho. Y yo también comparto contigo que las encuestas han cometido errores bastante grandes y aquí yo creo que cuando se cruzan los números de las encuestas con la sensación que uno tiene en la calle al recorrer el país, uno tiene una esperanza bastante grande porque vemos que es una candidatura que ha sintonizado muy bien con la gente. Y más allá de que los partidos tratan de instalar, los partidos tradicionales tratan de instalar de que ellos tienen capacidad de movilización, más bien de acarreo, eso no basta en una primaria. Y la verdadera movilización es cuando gente sale a hacer campaña y a convocar para... libremente, y eso es lo que nosotros estamos viendo en todo Chile con la candidatura de Sebastián Sichel, donde en cada localidad que vamos hay un grupo de personas, de voluntarios, haciendo campaña por nuestra candidatura. Vimos menos fricciones en el segundo debate de Chile Vamos que en el primero, que organizamos aquí en CNN Chile con Chilevisión. Tal vez menos fricciones, pero fricciones igual. ¿Usted cree que realmente todos se van a poner detrás de quien gane? No solo decir que van a votar, sino que todos los candidatos de Chile Vamos van a ser capaces de trabajar por quien gane Sebastián Sichel, si gana Joaquín Lavín, con quien han tenido serios roces, o si llegara a ganar, no sé, Ignacio Briones, ¿realmente va a salir a la calle a volantear por el otro candidato? Bueno, aquí yo creo que en el caso de Chile Vamos hay dos candidaturas que están compitiendo por ser el representante de Chile Vamos en las próximas elecciones. Eso ¿Cómo es lo dos? que hoy día se ve ¿Cómo dos? ¿Son cuatro? En tierra derecha, llamemos. Sí, ¿cómo dos? Son cuatro, pues, Pedro. No, son cuatro, pero hay dos que están siendo más competitivos y tienen una posibilidad real de ganar el día domingo. Y yo creo que sí, yo por lo menos el espíritu que hay desde la candidatura de Sebastián Sichel es plegarse en el caso que otro fuera la candidatura ganadora. Y creo que al final de cuentas la elección presidencial de noviembre, quienes marcan el hito de sumarse a las campañas son las candidaturas parlamentarias, quienes necesitan del paraguas presidencial. Y en el caso de una candidatura independiente tiene la virtud de que no genera roces que el candidato sea de un partido o de otro, que muchas veces es muy complicado para los candidatos al Congreso, porque sienten que tienen una desventaja al tener un candidato presidencial de otro partido. Entonces, por lo tanto, yo creo que eso va a ayudar a convocar de manera más unitaria a todas las candidaturas. Pero, para entender bien, ¿crees que va a ser más fácil que trabajen por Sichel que trabajen por Lavín? Lo que pasa es que históricamente se han producido esos roces. O sea, en la primera candidatura presidencial de Joaquín Lavín hubo mucho resentimiento por parte de los parlamentarios de RN, que había discriminación y favoritismo para los parlamentarios de la UDI. Y en la primera campaña de Sebastián Piñera fue al revés. La gente de la UDI sentía esa discriminación, entre comillas. No así cuando Sebastián Piñera fue nuevamente candidato en 2014, en 2013. Mónica, sí, nosotros yo llego a decir eso del Frente Amplio y nos dicen que tenemos problemas de gobernabilidad. Sí, por eso me llama la atención. Responda a eso también, Pedro, pero para que vayamos, haga un poquito más breve la respuesta para que vayamos dialogando un poquito más. Entonces, a ver, aquí yo escucho dos cosas. Una, que hubo resentimientos fuertes después, que costó en la campaña anterior que trabajaran unos por otros. Primero, que también es noticia. Y segundo, usted dice que hay dos candidaturas nomás que están realmente competitivas y dice que sí van a trabajar, pero raya para la suma, usted dice que es más fácil que trabajen por Sichel que por Lavín, ¿sí o no? Para pasar al tema. No, yo creo que va a ser muy fácil cuando un candidato es independiente, pero yo creo que Joaquín Lavín tiene una trayectoria distinta, o sea, él ya ha aprendido en el tiempo, así que tampoco habría una dificultad. Yo creo que Chile Vamos también ha madurado, ha crecido como coalición. Entonces, ¿con quién? ¿Con Briones sería más difícil que trabajaran por él?
que es un escenario muy hipotético. Yo creo que Ignacio Brenes hoy día no tiene posibilidades reales de ganar la primaria. Y tampoco tiene posibilidades reales en Mario Desbordes. Eso es lo que las cifras indican y creo que pueden equivocarse, pero no tanto. Ya. Bien lapidario y no tienen posibilidades reales, dice ni Briones ni Desbordes. Antonia, ustedes no digamos que están en muy buenas relaciones después del debate que tuvimos con los cuatro de los canales de Anatel y de la respuesta que dio Gabriel Boric frente al tema de Cuba. Le respondió Daniel Jadwe muy duro, dijo que era culpa de él que hubiera presos de políticos a raíz de la ley antibarricada. Le contestó también después Giorgio Jackson, habló de exabrupto. De hecho, el propio Gabriel Boric dijo que habló de que era un exabrupto de Jadwe, pero que no quería profundizar. ¿Cómo están las relaciones? Más allá de lo políticamente correcto que nos tiene que decir que bien, pero de verdad, ¿cómo están las relaciones entre el Frente Amplio y Chile Digno, que incluye el Partido Comunista y a otras colectividades? Sí, yo agradezco esa pregunta, más allá de la respuesta políticamente correcta, porque creo que, tengo como el deber de desmentir en todos los espacios en que deba lo que dijo Daniel Jadwe. Es falso que por culpa de Gabriel Boric haya presos políticos en Chile, y de hecho eso lo debería recordar él muy bien, porque de acuerdo a las mismas organizaciones que hoy en día reclaman por la existencia de presos políticos, hubo presos políticos en el gobierno del que el Partido Comunista fue parte, que es el de la nueva mayoría. Ya, entonces, como atribuírselos a Gabriel es darle un poder increíble. ¿Ya? En segundo lugar, yo creo que en Apruebo Dignidad, y eso lo ha dicho muy bien nuestro candidato, estamos muy claros de que necesitamos vencer a la derecha en las elecciones de noviembre, ¿cierto? Y eso podría ser la derecha en su cara más light o la derecha que se viste socialdemócrata, pero nosotros sabemos que al final viene todo, detrás de la fachada viene el mismo proyecto, y es el proyecto que ha fracasado durante todo este gobierno, que ha dado tumbo. Digamos, la mayoría son exministros o figuras importantes de la coalición de Sebastián Piñera, y nuestra principal tarea entonces no tiene que ser pelear por quién es más de izquierda o quién encarna mejor los ideales del superrevolucionario, sino más bien tratar de convocar a las mayorías que podamos, Antonia, para votar este domingo. Sí, te detengo ahí porque hay unas declaraciones de Giorgio Jackson diciendo: las declaraciones de Jadwe pueden generar desconfianzas difíciles de revertir después del domingo. Se instaló de alguna manera una desconfianza que antes no existía entre los partidarios de Jadwe y Boric con las declaraciones de Jadwe. No, yo creo que, de hecho, en la misma entrevista, Giorgio también señala que, aún con esas desconfianzas que se han instalado y esos resquemores, quien venza en la primaria del domingo será el candidato a Apruebo Dignidad y va a ser apoyado por todos quienes estamos Antonia, en el pacto. si se entiende... Ahora, no, perdón, esas desconfianzas se van a tener que conversar. Espérate. La pregunta no fue si no las iban a poder superar. La pregunta es previa. ¿Se instalaron desconfianzas que antes no existían a raíz de las declaraciones de Daniel Jadwe? Yo creo que esa respuesta me va a pegar un ministro París, pero esa pregunta la tendrá que responder el candidato Jadwe. No, pues si las desconfianzas se instalaron entre ustedes. De hecho, en el debate en el que estuvieron aquí en CNN, Gabriel le preguntó directamente a Daniel si no creía que merecíamos un trato más fraterno para poder construir el nuevo Chile que queremos. Y en ese momento, frente a todos y todas, Daniel no les fue capaz de decir que él creía que gracias a Gabriel existían presos políticos. Yo me pregunto si ese endurecimiento de su tono no corresponderá a que quizás la carrera se puso más corta, ¿cierto? Que la carrera se puso un poco más estrecha, o él tenía una apreciación que no había dicho hasta el momento. En ambos casos me parece que es algo que tiene que aclarar él. Ya, pero quedaron resquemores, entonces me parece de sus palabras, evidente de tus palabras, que hay resquemores a raíz de las declaraciones de Jadwe. Por supuesto, porque para nosotros la prisión política es, una situación que remece a muchas familias. Es una situación que también ha afectado a compañeros de nuestro partido. Tenemos compañeros que tienen hermanos que han sido presos políticos de la revuelta, y por supuesto que nos duele que se nos acuse de ello. Ahora, creo que el comando de Daniel Jadwe tiene que explicar por qué en este último tramo de campaña decidieron hacer una diferenciación a partir de eso. Ahora, Pedro Brown, en otro tema, para que toquemos también temas que tienen que ver con actualidad, con contingencia.
Sobre derechos humanos, hoy día hubo una declaración respecto de Cuba de la Cancillería del canciller Alaman, que ha sido bien polémica. Dice que no se puede silenciar la protesta social. Y lo que se le responde o se le retruca al canciller, que está muy bien que diga eso sobre Cuba, pero que no tuvieron como sector la misma postura respecto de Chile. ¿Qué dice usted? Yo creo que nosotros tiene que mantener una sola línea, tanto en la defensa de los derechos humanos como en la defensa del derecho de la ciudadanía a poder manifestarse. Y creo que eso, más allá de cualquier connotación que se le quiera dar, la ciudadanía tiene el derecho a manifestarse siempre que sea de manera pacífica y respetando al resto de los ciudadanos. Eso me parece que es clave. Pero creo que en Cuba hay una diferencia bastante importante con Chile. En Chile estamos en una democracia y en Cuba no hay una democracia. Y eso desde ya bastante, desde el siglo pasado que tenemos una dictadura de facto en Cuba, y por lo tanto hay una situación muy compleja. Pero yo agradezco que desde el Frente Amplio se condene con mucha fuerza lo que pasa en Cuba también. Pero creo que aquí no se puede la lógica de los a ver, escuchemos a Antonia. Un segundito, después le devolvemos la palabra. Antonia. A mí me parece importante señalar que sí hay un doble rasero evidente de la derecha respecto a las violaciones de los derechos humanos y respecto a la protesta, digamos, y respecto a la violencia también. Eso lo hemos visto en los casos de muchos países cuando tienen gobiernos de izquierda en los que a la derecha le parece bien que haya protestas, pero cuando son en Chile no se duda en permitir que las policías disparen a los ojos y dejen a más de 400 personas con mutilaciones oculares. Digamos, y los mismos organismos internacionales, Amnistía, Human Rights Watch, que han acreditado esos hechos para países que a ustedes les gusta que se critiquen, son omitidos y son tachados de organismos injerencistas o de organismos de izquierda cuando se trata del caso de Chile. Pedro Brown, que entonces, contesta. de hecho, yo no creo que sea Pedro el que tenga que agradecer que el Frente Amplio hable sobre Cuba, sino más bien las candidaturas de la derecha las que deberían hablar sobre cuáles son sus planes para las violaciones de los derechos humanos en Chile, cómo los van a reparar y cómo van a hacer justicia, porque la verdad de ayer de eso no vimos nada. Pedro Brown, le doy la palabra y le agrego el tema de que cuando se les preguntaron por los planes de reparación, reconociendo todos que, ustedes dicen, han habido violaciones a los derechos humanos, pero dicen desde la perspectiva de ustedes no han sido sistemáticas, pero aún así, no tienen, reconociendo que han habido violaciones, no hay un plan en la candidatura que usted representa de reparación. Sí hay en la de violaciones. Sí, lo que se ha planteado desde la candidatura de Sebastián Sichel, que él no ha tenido dos posiciones en esto, siempre ha condenado cualquier tipo de violación a los derechos humanos y ha respetado lo que dice la organización. ¿Por qué se mantuvo en un gobierno que violaba los derechos humanos entonces? Antonia, déjame terminar. Y creo que lo que se ha planteado desde la candidatura, y yo también de manera personal, es que la reparación en este caso tiene que establecer en la justicia porque son violaciones a los derechos humanos que todavía tienen carácter individual y no institucional. Y eso es la justicia lo que determina, no es la política la que determina la violación a los derechos humanos, sino que es la justicia. Y la verdad es que creo que en esto no puede haber, bien Antonia dice que a veces hay una mirada que cuando me conviene se condena y cuando me conviene no. Y eso pasa no solamente en algunos sectores de la centroderecha, sino que también pasa en algunos sectores de la izquierda. El Partido Comunista, quien es socio de pacto del Frente Amplio hoy día, no reconoce ningún tipo de dictadura ni violaciones de los derechos humanos, ni en Cuba, ni en Venezuela. Pero creo que no es buena la lógica de los empates. Es que creo que te perdiste el debate, porque de hecho hubo memes de la cantidad de veces que le preguntaron a Daniel Jadwe si condenaba, y lo dijo. Él lo dijo. La verdad es que para hacer un punto al respecto, y dado que estoy involucrada en esas preguntas, se le preguntó las veces que fue necesario hasta que contestara. Y contestó, finalmente por primera vez, que al menos dijo que a lo largo de la historia de Cuba sí habían habido, evidentemente, fueron las palabras, sí, evidentemente, que sí habían habido la violación de los derechos humanos, y dijo que las condenaba, para ser súper precisas de cuáles fueron las declaraciones. Sin embargo, una pregunta para ambos, en distinto registro. Primero, Pedro Brown, ¿por qué su candidato se mantuvo en un gobierno donde se habían violado los derechos humanos, aunque ustedes dicen no de manera sistemática, pero por qué se mantuvo en ese gobierno si ese tema él dice que era de principios? Y después hay otra para Antonia.
Porque el gobierno, no hay ninguna organización internacional que haya establecido que es el gobierno el que violó los derechos humanos de manera como institución. Pero ojo con la pregunta. Pero espera. No, pero espérate, ojo con la pregunta. No, es que quiero hacerte un punto. Yo no dije en un gobierno que violó, dije en un gobierno en que se violaron. Y aquí estoy apuntando a que yo no estoy diciendo que el gobierno dio orden de violar los derechos humanos, pero la pregunta es si no hay una responsabilidad política cuando eso ocurre en un gobierno. No sé si me explico, que no es lo mismo. Bajo esa lógica, entonces, no podría quedar nada en ninguno de los gobiernos en general, porque siempre en los últimos 30 años, lamentablemente, han habido situaciones donde personas, agentes del Estado, han establecido ciertas violaciones a los derechos humanos. Lo que sí, el gobierno, lo que sí estableció, yo no participé activamente del gobierno, no sé la interna, pero sí sé que pidieron a organizaciones internacionales que vinieran y emitieran los informes. Y a mí lo que sí me llamó la atención, quiero precisarlo, de hecho lo dije en un tuit por ahí, me llamó mucho la atención cuando hubo gente del gobierno y cercana al gobierno, que cuando Human Rights Watch estableció que habían violaciones a los derechos humanos, hubiera querido ponerle un carácter político a ese informe, porque cuando ese mismo informe lo estableció respecto de Venezuela, entonces sí era plausible. Entiendo. Por eso digo que no hay que empatar, sino que hay que usar los mismos pregunta para criterios, Antonia, en la misma línea, ¿por qué se mantienen en una alianza con un partido o con un grupo de partidos que tiene diferencias importantes con ustedes en el tema de derechos humanos? Lo mismo que le pregunto a Pedro, pero respecto al partido, ¿cómo pueden estar unidos si este tema es tan importante para ustedes? Y ustedes dicen que hay doble estándar. Gabriel Boric reconoció que ha habido doble estándar en la izquierda chilena para el tema de los derechos humanos, y vemos que hay diferencias importantes. De hecho, dice también que se va a arrepentir el Partido Comunista respecto de Nicaragua y respecto de Venezuela. Entonces la pregunta es, ¿cómo siguen juntos? O sea, si tú preguntas por qué sigue el candidato Sichel en un gobierno donde se violan, porque ustedes siguen juntos y tienen una diferencia en un tema tan importante. ¿No los complica? Creemos que tenemos la oportunidad de poder cambiar este país. Y de hecho, en los momentos en los que el Partido Comunista ha accedido al gobierno, no ha sido con su política exterior. Podemos recordar que fue un gobierno entre el 2014 y el 2018. Sí. Entonces yo creo que esas cuestiones son cosas que son susceptibles, y de hecho si miramos nuestros programas de relaciones exteriores tenemos muchas coincidencias. Son bien, también son respecto al tema de Cuba y Venezuela, como por ejemplo Antonia, el que son enanos. Nosotros queremos que sean países democráticos pero sin injerencia externa. Eso es un punto en común. Sí, pero son enanos en tema de materia exterior. Casi me costó muchísimo encontrar un tema sustantivo en los dos. Bueno, en las 6 candidaturas. Ahí puedo aprovechar de pensar que justo esta semana estuvimos en un proceso de diálogo y interpretación y de comentarios con organizaciones y activistas de nuestro programa, y hoy ya lo tenemos actualizado luego de la sistematización de ese proceso en el que participaron más de 500 personas. Ya. Así que ahora está un poquito más ingresadito el programa. Porque en verdad está pírrico en las 6 candidaturas, por ser generosa, el tema de relaciones exteriores. Era el del manifiesto del CERVEL. No, en las 6 candidaturas digo que han estado bastante pírricas, incluso en el que tiene 209 páginas. Para cerrar, ¿cuál es el candidato del otro pacto más difícil? Escuchen bien la pregunta, ¿cuál es el candidato? Porque puede ser distinto el nombre que me den. ¿Cuál es el candidato más difícil de enfrentar, de ganar, del otro pacto, y cuál haría el peor gobierno? Antonia, del otro pacto. ¿Del otro pacto? ¿Quién haría el peor gobierno? El peor gobierno, ¿quién lo haría? Mira, la verdad es que a diferencia de lo que nos ocurre a nosotros, yo tengo sí la experiencia de ver lo que han hecho Sichel en el Banco Estado, lo que ha hecho Briones como ministro, Lavín como alcalde, y Desbordes como ministro de Defensa. Por lo tanto, yo creo que andarían todos bien parejitos por ahí, y más bien lo que representan son distintas facciones de la derecha y el empresariado. Ya, ¿y el más difícil de ganar? Al más difícil de ganar. Yo creo firmemente que el próximo presidente de Chile no va a ser de derecha. Ok. Pedro Brown, ¿cuál haría el peor gobierno y cuál es más difícil de ganar? Yo la verdad que, para no evadir la pregunta, pero primero que hacer un pequeño preámbulo.
Hágala ser rapidito, entonces. Corta, sí. No, lo voy a hacer cortita. A Yo ver. creo que el Frente Amplio abrazando al Partido Comunista realmente no es una alternativa de futuro porque abraza una causa y una visión de sociedad que ha fracasado en todas partes del mundo. Pero creo que efectivamente puede ser más complejo derrotar a Gabriel Boric que a Daniel Jadwe porque tiene mayor capacidad de convocar a la ex concertación. Eso yo creo que es bastante evidente. Pero creo que no van a ganar la próxima elección, producto de que lo que le prometen al país es algo que la sociedad sabe que ha fracasado, no solamente en Chile, sino que en todas partes del mundo. Pedro Bravo, Antonio Orellana, quiero agradecerles a ambos que nos hayan acompañado.